Hola, en este video te voy a mostrar cómo hacer dos decoraciones navideñas súper bonitas y fáciles. Una hermosa piña decorativa y una mini corona navideña. Estas dos ideas son perfectas para usar como guirnaldas en tu árbol de Navidad, un centro de mesa o cualquier otra decoración. Así que si estás lista o listo para darle a tu hogar un toque festivo, acompáñame a crear estas hermosas decoraciones. Voy a empezar haciendo unas florecitas que voy a utilizar para decorar las piñas navideñas. Para esto voy a usar fieltro. Primero corto una tira de aproximadamente 6 centímetros y la divido en cuadraditos. Luego doblo ambos cuadraditos por la mitad, creando una forma de cruz que servirá de guía. Las marcas que hice con los dobleces me ayudarán a coser, ya que dividen el centro de cada cuadro del fieltro. Ahora voy a coser a lo largo de las líneas punteadas que te puse en el video para que tengas como referencia. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. Eso me ayuda muchísimo para que más personas descubran este contenido. Una vez terminada la costura, tiro del hilo para formar la florecita. Después le voy a dar varias vueltas con el mismo hilo para asegurarlo bien. Y finalmente unas puntadas para terminarla. Así queda la primera parte de la flor. Voy a hacer dos de estas florecitas. Aquí ya las tengo terminadas. Antes de pegarlas una sobre la otra, voy a cortar el exceso de la tela que tiene abajo. Mira qué fácil y bonita están quedando. Ahora le voy a agregar estas bolitas de anime que parecen pistilos para darle un toque especial. Estas flores serán parte de la decoración de las piñas. Ahora vamos a decorar la piña. Estas las compré en la tienda del dólar, ya vienen con escarcha, lo que les da un brillo espectacular. Voy a tomar un pedacito de cinta para hacer un aro que servirá para colgar la piña en el árbol. Luego uso las mismas decoraciones que utilicé en los conos navideños. Si aún no has visto ese video, te lo recomiendo. Te dejo el link en la cajita de descripción y también aquí en la pantalla. Pero no te vayas todavía, primero termina de ver este video. Voy a empezar pegando 3 ramitas de pino en la parte superior de la piña. Voy a usar todas estas cintas con diferentes diseños. A continuación, corto varias cintas del mismo tamaño y las pego para que cuelguen al frente de la piña, para darle un toque elegante. Luego hago pequeños cortes en las puntas de las cintas para darle forma de picos. Con las mismas cintas hago unos aros que pego alrededor de la piña.
y de esta manera creo una base para la decoración. Ahora sigo agregando algunas ramitas decorativas. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Voy a pegar la flor en el centro de la piña y voy a ir agregando más detalles. Ahora es el turno de las guirnaldas, las bellotas y los pompones. No hay una regla específica para esto, solo las voy pegando donde creo que se ven mejor. Para darle el toque final, voy a pegar estas ramitas doradas. Mira cómo quedó, ¿verdad que está hermosa? Me encantaría saber si vas a hacer estas decoraciones y qué detalles le agregarías tú. Ahora vamos con la mini corona. Para las mini coronas voy a usar estos aros de madera que compré en la tienda del dólar y este cordón de terciopelo que también utilicé para los conos navideños. Te dejo el link en la cajita de información. En ese video mencioné que era una cinta, pero en realidad es un cordón de terciopelo. El primer paso es envolver todo el aro con el cordón. Para ello coloco una gotita de silicón en la parte de adentro del aro para sujetar la punta y comienzo a enrollar asegurándome de que quede bien apretado sin espacios. Una vez que termino de enrollar, voy a hacer un aro con el mismo cordón para poder colgarla. Le voy a dar unas puntadas con el hilo para que quede bien ajustado. Después le agrego un pedacito de cinta para darle un mejor acabado. Ahora voy a usar esta guirnalda pequeña y la voy a pegar aquí en el centro. Voy a agregar también unas ramitas brillantes que me parecen preciosas. Aquí va otra ramita blanca que le da un toque muy elegante. Y por último voy a hacer un lacito con esta cinta dorada que me encanta. Ahora voy a cortar un pedacito de cinta para ocultar la puntada que hice y así el lacito se va a ver más bonito. A este lazo también le voy a cortar las puntas para que se vean con piquitos. Mira qué hermosa queda esta mini corona navideña. Son ideales para decorar el árbol, aunque yo las voy a usar para decorar unos candelabros y quedan súper bonitas. A una de las coronas le agregué perlitas, lo que le da un toque muy delicado, pero también te muestro cómo se ven sin las perlas. Cuéntame, ¿cuál es tu favorita?
Y así quedaron estas dos hermosas ideas para decorar tu árbol de esta Navidad. Si te gustó el video, no olvides regalarme un like, dejarme tu comentario y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.